Apenas pasadas las 9, la mañana de la radio se vuelve un Viva la Pepa. Viva la Pepa, con la conducción de Nico Yacoy, por Ecomedio. En el año 83 que hemos supido abrazar y conquistar al pueblo de la provincia y al pueblo de la Argentina. No sé quién se le pudo ocurrir. ¿Ves, Kichilov, que no sabés nada? La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario bruto. Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. No, papi, no te robó nadie. Nadie te robó. Vos podés venir acá y comer esta porquería. ¿Sí? Porque te lo da el Estado. Y son una estafa para el contribuyente también, porque la gente cuando paga impuestos deja de consumir, de invertir, está molida de impuestos la gente. Porque para eso me votaron. Exactamente como dice Gris. Es exactamente. El foco es que mientras nosotros estuvimos encerrados durante meses, hubo un presidente que dictó un decreto que él mismo no cumplió. Yo insisto que tenemos que terminar con la grieta. No saben lo lindo que es la democracia. Lo lindo que es la democracia. Y nada hay más lindo que poder escuchar al pueblo ese día en que el pueblo vota. La Argentina ha dicho que se acaba el populismo, que este es el fin del populismo y que acá viene una etapa totalmente distinta. Aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a... Queremos la Plaza de Mayo y celebremos este triunfo como corresponde. Aprendan a escuchar, aprendan a escuchar. We're on Easy Street, and it feels so sweet, 'cause the world is but a treat when you're on Easy Street, and we're breaking out the good champagne, we're sitting pretty on the gravy train, and when we sing every sweet refrain repeats right here on Easy Street. It's our moment in the sun, and it's only just begun. It's time to have a little fun. Everybody to come and see why you should be on Easy Street. Yeah, we got a front row seat. Oh, to a life that can't be beat. Right here on Easy Street. Sí, ahora mismo. Y ante la duda, ponete. Nunca sacarte que después uno se resfría. Mira yo cómo sigo. Ah, no, pero no Por sabés culpa que no, de eso. no sé si hace Por haberme frío, sacado hace las calor. medias. ¿Podés creer que fue por haberme sacado las medias? Me Yo estoy saco seguro. el saco, Y usted me que pongo tiene el calor. poncho. Sí, sí, nuevo, es nuevo eso que está diciendo, totalmente para nuestra audiencia. Acá nuestro esfuerzo denodado por la conquista del público millennial, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¿A dónde? ¿Quién decía? Me No me pongo el acuerdo, pongo. me pongo el decía. pongo Me era, saco no el saco y poncho. me ¿Pero qué es pongo el pongo? ¿Qué es? Me pongo el pongo. Es por el saco el saco. Ah, por el saco el saco. Por saco el saco Claro. se pone el pone, sería. Entonces. Pongo el pongo. ¿Qué Bien. sé yo? El Pero tongo. bueno, estamos con eso por el tema de la humedad, porque está medio pesado. Está horrible, no se sabe qué hace. No, hace calor. Sí. Lo que pasa es que es una mentira, porque ¿qué temperatura hace? 17 grados 17 2, grados mirá. no es calor, chicos, o sí es calor. Y para esta Sin hora, la esta humedad. época del año, bueno, está bien, estamos entrando de a poquito en la primavera quizás, pero es un clima Otra medio cosa, raro. otra cosa vieja esa suya, ¿no? De esta ¿Qué? época del año. Ya no hay épocas del año. No hay, es cierto. Lo hemos comprobado, Es no hay cierto. épocas del año. Yo que necesito que cada época sea, ¿no es cierto? Idéntica a sí misma en el momento justo, luego resulta que todo cambia, todo cambia. Ya no tiene mucho sentido eso. Faltan tantos días para la primavera, ¿viste? Muy crónica. No. Hay que celebrar igual la primavera. Hay que celebrar la primavera todos los días. Muy bien. Todos muy los bien. días porque la primavera se lleva en el corazón. Ah. No sé, digo, ¿no? Está bien. Estamos probando registros. Acá la dirección de la radio nos pide que probemos registros. Sí, sí. Y Aparte hoy claro. vamos por el cursi. Claro. Hoy vamos por el cursi, sí, qué sé yo. Aparte que ¿Faltan cuántos días? Bueno, no sé. para la primavera muy poquito, Muy o sea, que la poquito. cuento y es 11, 9, 10 días. 10 días. ¿O no? 10 días, claro. 10 días. El 21. Mire qué buen día se le 10 ocurre a usted días, hacernos justo. hacer la cuenta. Nos hubiera tocado otro día, no hubiésemos Menos podido mal. sacarla. Falta muy Pero poquito. hoy sí, muy poquito. Así que estamos contentos por eso. Ponele. Che, ¿empezamos como se debe? Sí, dale. Muy buen día. 9 minutos nos separan ahora de las 9 de la mañana en la República Argentina de este lunes 11 de septiembre de 2023 en todo el mundo. Mi nombre, Nico Yacoy. Esto
Viva la Pepa en la mañana de Ecomedios. ¿Hasta qué hora, Mati Urtac? Hasta las 10 de la mañana estamos. Muy buen día, ¿cómo le va? Buen día, bien, todo Hoy bien. es 11 del 9, es decir que es 9/11. Qué Sí. día de tremenda densidad histórica. Primero vaya el saludo Feliz a todos los día. maestros. Ahí Muy le mando un bien. besote a mi vieja primero de todo. Yo le mando un beso también También. a Verónica, a mucha gente. También besos quiero grandes a los docentes. Sí. A los docentes decentes, no a los de Baradel. Ya nos estamos metiendo en No, camisa, pero a todos los docentes, en la no esencia. se puede ser de Baradel el y que docente tiene, al mismo tiempo. El que tiene No. esa esencia de enseñar. Ese no va a los brazos de Baradel, está clarísimo. ¿Por Además qué? no se No. llama docente, capaz no se escupe, si le decimos feliz día del maestre, ya no podés decir nada, te caga pedo, ¿entendés? El día del maestre, no del maestro. Después nos va a decir, del maestro y la maestra. Después del trabajador de la educación, porque es cuando se vuelven marxistas, ¿no? Y son trabajadores de la educación, no son... Entonces, ¿sabes qué? A ustedes no les digo nada y a todo el resto sí les digo. Día del maestro, para mí sigue siendo pues muy día del hater maestro. mi mensaje. Sigue siendo día del maestro. Y eso para usted. El maestro y la Eso maestra. para usted. Pero bueno, muy feliz día, en serio, eso decíamos lo primero. Después hay, 9/11, dos grandes cosas a las que asomarse, ¿no? Sí. Una, ahí apenitas cruzando la cordillera y que pasó hace 50 años, que es el derrocamiento de Salvador Allende. Vamos a ver si podemos, si no hoy mismo, al menos a la semana, poder asomarnos a lo que está pasando. Nosotros tratamos de seguir muy de cerca el proceso de constitucionalización en Chile. Yo veo ahí una cosa muy parecida a la que está sucediendo acá en la Argentina, en cuanto a que hay un sector que es ciertamente minoritario, pero que pretende de alguna manera apropiarse de una mayoría para imponer una cosa que terminó no saliéndole. Bueno, lo mismo con la lectura de esto que ha sido efectivamente el derrocamiento de un gobierno, pero no sé si de un gobierno democrático. Sobre eso también hay que charlar. Salvador Allende, cuya muerte se suicidó, pero cuyo, pongámoslo así, empujón hacia el suicidio, no validamos, no fue sino por elegido democráticamente un gobierno auténticamente democrático. Otra vez, y ya desde mirá qué momento, las democracias destripadas desde adentro, ¿no? Probando, ensayando incluso vías de hechos para llegar al socialismo, y por supuesto socialismo y democracia no se llevan absolutamente nada bien, así que por los métodos y por la aspiración, vamos a ver si podemos cruzarnos y ver qué le está pasando a la sociedad chilena con esa fecha. Es un milestone en la historia que están viviendo. Entiendo que el gobierno de Boric ha pretendido, muy fiel a su procedencia, tener una visión parcial de lo que sucedió, y otros sectores tratando de nivelar un poco eso. ¿Cómo se hace sin ensalzar lo que no puede ser sino repudiado de cualquiera de los dos sectores? Bueno, por ahí sí vemos qué sería en esto. La paja en el ojo ajeno, es más fácil después lidiar con la viga en el nuestro. Así que eso es uno de los temas que me parece convoca, si no hoy mismo toda la semana. Y luego los atentados, ¿no es cierto? Los atentados, yo digo atentados, atentados hay miles, pero digo atentados, ¿y qué se te ocurre? Las Torres Gemelas, ¿no? Claro. Así que impresionante. Está todo tan juntito ahí en el downtown de Manhattan, que decís, fue terrible, y ahí entendés cuántos edificios cayeron y qué sé yo. Y todo el cambio que hubo también tras eso, sin duda, en todo sentido, en seguridad internacional, en los vuelos pasaron a ser otra cosa cuando se recuperaron. Totalmente. Sí. Pero bueno, otra cosa en la que por ahí meterse, y estaría bueno, te lo dejo ahí para la producción, para agarrar en algún momento de la semana cuánto cambió en la configuración de qué cosas, del modo de ser mundo, ese evento fatídico de aquel 9/11. Cambiaron muchas cosas. Sí, cambiaron muchas cosas. Che, ahí te puedo preguntar qué estabas haciendo. ¿Producción? El 9/11 de ese día. Pensé que ahora me Ahora, pero por supuesto que ¿Qué estaba haciendo? Estaba en el secundario. Mirá. Estaba en el secundario, estaba haciendo los últimos años de la secundaria. Qué tremenda esa imagen donde se da y me Sí, queda creo que me acuerdo que lo habíamos debatido también ahí con los chicos. Y claro. Y veías la en imagen, las aulas, están ¿no? dando En la el noticia colegio. del primer avión y se ve en vivo. Yo imagino que estaba Pepe Pompín ahí sentado, pero era el programa de impresentable como es, de Víctor Hugo Morales, ¿no? Haciendo las mañanas de ese morning show de la televisión pública.
Y en los televisores de atrás se ve eso impresionante. Pero bueno, lo abrimos a los oyentes que nos pueden contar eso o lo que quieran. ¿A qué número? Por supuesto, al 11 30 37 6895. Ese es nuestro WhatsApp. Excelente. Bueno, 15 minutos de las 9 de la mañana. Hacemos una tanda ordenadora. ¿Me decís con quién charlamos y empezamos? Dale. Muy bien. Bueno, bien, 17 minutos de las 9 de la mañana, efectivamente, esto es producción a tiempo real, así que vamos a cruzar, no el charco, la cordillera, y vamos a charlar con alguien que desde Chile nos va a contar un poco cómo se aviene ese país a, ¿qué se dice?, conmemorar estos 50 años entonces del derrocamiento de Allende, que pasó antes, que pasó después. Me parece que es un poco la oportunidad para eso y para espejarnos en cómo debemos hacerlo también nosotros. Ahí lo llamamos y charlamos. Mientras tanto, ¿te parece que 2 segundos, porque es uno de los temas del día, de este lado de los Andes, nos metamos en los resultados electorales en Santa Fe? Los dejamos planteados y después Dale. los... No destripamos, pero los vivalapepeamos a la medida que podamos. Dale, un poquito nada más. Sí. Sencillamente ganó Puyaro por una amplia diferencia. 28 puntos le sacó de diferencia, Nico, a su contrincante. 58,40 fue para el radical. Perdió unos 5 puntos respecto de lo que fue su propia cosecha en las PASO. La elección es muy buena, es muy buena, pero perdió unos 5 o 6 puntos en relación con su propia cosecha en las PASO. Esto porque, por supuesto, se agrandó la torta. Se agrandó la torta significa fue más gente a votar, y no cuentan, lo cual agranda la torta, no cuentan los votos en blanco, cosa que sí se cuentan en las PASO, porque claro, a la política le conviene que ahí sea más difícil acceder a los cargos, ¿no? Entonces, mira vos, en una, para que no entres, gente nueva, te cuentan los blancos, en como juegan los que ya entraron, no los cuentan para alcanzar más bancas más fáciles.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Che, así que bueno, ese es el resultado. Me dijiste 58. 58,40 para es. Unidos para Cambiar Santa Fe y Juntos Avancemos con Marcelo Lewandowski, 30,86%. Bien, después nos vamos a meter un poquito en cuánto perdió el oficialismo nacional, el Frente de Todos, también alrededor de, un poquito más de 5 o 6 puntos, porque cuando uno hace la cuenta, lo que sacó la oposición es casi exactamente lo que había obtenido dividida en la elección de 2019, la de Perotti. Así que otra vez acá, más perdió el oficialismo que ganó la oposición, pero como Nico, si ganó la oposición por un montón, bueno, pero vean después los números, la oposición casi no ganó, lo que pudo hacer es casi aritméticamente, cosa que no es común en política, retener lo que cada uno había llevado a la elección de 2019. Y esto lo dejo planteado ahora porque va acá un mensaje, me parece importantísimo, a la dirigencia opositora en la política de en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? En Santa Fe destronaron al peronismo porque se unieron las oposiciones. No hay tutía sobre eso. Espero que lo aprendan también en la provincia de Buenos Aires. ¿Quiénes serían? Cambiemos y La Libertad Avanza. Pero bueno, cruzamos ahora sí y nos vamos a Chile para charlar con Nicolás Casanova, que es historiador e investigador social, cofundador y director ejecutivo de Memoria y Cultura. Hola Nico Yacoy, acá en Buenos Aires, en Ecomedios. Buen día, tanto tiempo, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo están? ¿Cómo están, queridos hermanos argentinos del otro lado de la cordillera, con ese muro que nos divide, pero nos une al menos el Mundial de Rugby que estamos viendo en estos días? Eso mismo, muy bien. Después de dos derrotas sudamericanas dolorosas, pero nosotros estamos aprendiendo, ustedes ya tienen mucho kilometraje en el rugby mundial. Ahí vamos. Lo que estamos tratando es de aprender un poco de ustedes, cómo están, conmemorando esta fecha, que yo lo pongo así, los 50 años, y te dejo que me cuentes vos, ¿te parece? Mira, vamos a hacerlo así. Tú pregúntame lo que quieras, yo te puedo hacer una pequeña introducción. Ustedes nos conocen un poco. Sí. La verdad, Chile está este país angosto que tiene una historia, yo diría, bastante contada oficialmente, y detrás de esa historia oficial hay mucha historia profunda no contada, que creo que es la que nos hace a veces sufrir estos quiebres y no lograr de cerrarlos nunca. La verdad que nosotros, yo diría que yo después les puedo mandar una lista de canciones interesantes que pueden ayudar a entender este quiebre institucional. Son 11 canciones para los 50 años de este quiebre político. Quizá yo me voy a centrar quizá en esa narrativa, porque creo que los 50 años es más bien la conmemoración de un quiebre político institucional muy doloroso. Y la verdad es que ese quiebre tiene un antecedente social, yo diría, muy relevante, que quizá a diferencia de ustedes, yo a lo mejor la historia colonial argentina la conozco menos que la chilena, pero la historia colonial chilena al menos yo diría, a veces nosotros vemos la realidad social muy en el corto plazo. Es como cuando uno le piden hacer un análisis médico de alguien y para hacer el diagnóstico de un cáncer se fija simplemente en que tiene dolor de cabeza. Claro. Nosotros a veces hacemos diagnóstico social y diagnóstico político basándonos simplemente en los síntomas más evidentes, que es lo que la historia nos pone más cerca. Claro, lo que mejor deja ver. Y la verdad que el quiebre del 73 es un quiebre político, pero también es un quiebre social de un país que tenía ciudades colapsadas, con una tasa de pobreza cercana al 50%, con personas que habían dejado el campo, donde hasta más o menos los años 20 la población en Chile vivía el 50% en el campo, 50% en la ciudad, y es un momento en el que la ciudad se transforma en el epicentro político, pero también el epicentro de un montón de transformaciones sociales, porque llegan grupos a la ciudad que trabajaban como campesinos, inquilinos en este sistema semicolonial que existía en América Latina, y van a la ciudad en busca de libertad y mejores oportunidades, y en la ciudad nunca encuentran mejores oportunidades. Digamos, los años 20, 30, 40 argentinos son extraordinariamente gloriosos en la ciudad, podríamos decir, y pujante. En Chile no es ese el caso. Nosotros tuvimos
Tuvimos un proceso constitucional el año 25 precedido de mucha violencia social y de muchas dificultades sociales en las ciudades. Y Chile ya desde ese momento podríamos decir que empieza un ciclo de crisis de la ciudad, en el que los políticos, siempre con esta mentalidad que todavía mantienen, intentan desde arriba, con soluciones únicas, resolver grandes problemas que muchas veces no tienen solución, o que la solución que tienen es que los ciudadanos de a pie los vayan resolviendo a poco, no ellos desde arriba. Y ese ciclo parte con crisis y violencia en los años 20, y podríamos decir que nunca se resuelven los problemas sociales desde los años 20, 30, 40. Hay algunos momentos de cierta paz y estabilidad política, pero con bastante violencia política encubierta, podríamos decir. Claro, lo cual termina 40, siendo 50. una suerte de olla a presión. Sí, y esa olla a presión se le añade un elemento especial que en América Latina nosotros sabemos que es muy especial, es la llegada del marxismo y el triunfo de Fidel Castro en Cuba. En el momento que la violencia política triunfa y construye un intento de nuevo sistema político que promete ser la panacea y la resolución de todos los problemas sociales del continente, ese es el momento en el que en Chile también grupos, años 60, deciden usar la violencia como medio de acción política. Y empiezan a aparecer en los años 60, y una famosa declaración del Partido Socialista, que en los años 60 en Chile es el partido que suscribe la violencia como medio de acción política, que es una declaración en Chillán, en la que el Partido Socialista de Chile declara que la violencia es un camino viable para la obtención del poder. Y aparece ¿Cómo nos cuesta tanto? Como el movimiento de izquierda revolucionaria. Nico, entonces, eso, perdón, hay una realidad social terrible. Por eso, una pobreza terrible. ¿Cómo nos cuesta tanto ver eso como lo evidente que es? Porque nos detenemos mucho en ver cosas que son ciertamente terribles, pero que son la consecuencia en parte de esto. Si no vemos el fenómeno global, ¿cómo hacemos para no repetir? Entonces, yo creo que Chile siempre va a repetir, porque Chile es un país donde la violencia política está absolutamente arraigada en la etapa republicana, que ya volveré a eso. Chile no es un país pacífico, que es lo que se ha contado siempre. Chile es un país donde la violencia política de la élite ha sido parte de su historia cada generación y media. Pero ya volveremos sobre ese tema. Entonces, de alguna manera, esa realidad social terrible, 50% de pobres, gente que va a la ciudad, en un sistema económico donde los políticos han decidido construir una sociedad industrial, dirigiendo a las sociedades de arriba, que es el mismo sistema donde todos conocen a Previch y a la CEPAL, etcétera, con este famoso sistema de industrialización por sustitución de importaciones, donde de alguna manera los políticos deciden qué es lo que quieren, qué sociedad quieren construir para la ciudad, para resolver ciertos problemas. Los problemas no se resuelven, se agudizan cada vez más, y habiendo este caldo de cultivo de pobreza, de miseria, pues no voy a decir desigualdad, porque la desigualdad en la historia ha existido siempre. Cuando hay hambre y hay personas ideológicas que ofrecen una solución rápida a problemas que es imposible que se solucionen rápidamente, se genera este caldo de cultivo muy interesante. Y en esta lista que te comentaba, tenemos a Violeta Parra, a Víctor Jara, que son cantautores de izquierda o de sensibilidad de izquierda extraordinarios en su narrativa. Hay 3 canciones que cuentan esta realidad: la realidad del campesino pobre, la realidad del niño que ha salido del campo y va a la ciudad y vive en una población con una miseria absoluta. Y después viene obviamente la violencia como medio de acción política, que la izquierda abraza la violencia como medio de transformar esta realidad. Y ahí es donde la situación se hace más compleja, porque Chile es un país, todos sabían que nosotros no éramos un país rico, fuimos siempre una capitanía general, un lugar donde había que mandar soldados a ordenar a estos grupos de indígenas bastante violentos e indómitos, los mapuches. Chile era un país que llegaba al Biobío, tenía un par de, podríamos decir, de reductos en el sur, en la isla de Chiloé, un fuerte en Valdivia, algunas ciudades que se refundaban y desaparecían, Osorno y alguna otra, pero Chile no llegaba más al sur del Biobío en la época republicana.
Entonces, de alguna manera, estaban los indígenas en el sur, y esta realidad de indígenas que terminan siendo después conquistados, también sometidos por la fuerza, por las armas, en este país que se independiza el año 18, pero nuestra guerra de independencia probablemente también la suya, es una guerra civil política. Nuestra primera guerra civil política fue la guerra de independencia, que se acabó el año 31 en una batalla que se llama Lircay, en la que Portales, podríamos decir, el antepasado más antiguo de Pinochet, le pone la pata encima a todos los federalistas, a todos los que desde las regiones y las provincias querían construir un sistema federal y más liberal. En esa primera batalla mueren muchas personas y Santiago empieza a dominar el país. Y después Chile vuelve a su historia política violenta y los liberales, los hijos de los liberales franceses que habían hecho la revolución en Europa en el 48, intentan hacer revoluciones liberales en Chile por la violencia. Claro. El año 51 y 58, que son revoluciones bastante violentas, con batallas, sangre, muertos, exiliados, condenados a muerte. Nico... Después de eso tuvimos la guerra civil de 1891, otra guerra civil donde hubo muchos miles de muertos. Después tuvimos los problemas sociales de los años 20 y llegamos al 73, que a la gente le parece que es un caso muy aislado, particular, pero en la historia política de Chile es algo que el que haya un grupo que haya propuesto un cambio radical de la sociedad y haya llegado un militar nombrado por Allende, literalmente a dar un golpe de Estado, porque lo da, no hay discusión posible, era parte de la tradición política chilena. Claro. Y esa fue la primera gran derrota que tuvo el marxismo a nivel mundial. Es una gran derrota militar, podríamos decir. Claro. Una gran derrota política. Ahora, ¿me ayudás, Nico, a entender un poco ese gobierno de Allende, no con ánimo de justificar lo que vino después, después no contás, pero para entender qué estaba pasando? Bueno, vamos allá. Entonces nos acercamos ya, Chile, años 60. Nosotros tuvimos un gobierno, acuérdense que los años 60 son años de revolución, y esa es la oferta que se hace, la oferta política. Sí, claro. Y el primero que ofrece revolución es un demócrata cristiano. Es Eduardo Frei Montalva, demócrata cristiano, con todo el viento de la Iglesia Católica, con el viento de la derecha que renuncia a sus candidatos. La derecha chilena, por lo menos durante muchos años, es autoritaria, es conservadora, es nacionalista en lo económico, en muchos ámbitos. Casi no existe, o está muy, en esos años estaba muy de capa caída la derecha liberal. Acuérdense que la nacionalización del cobre se produce en el Congreso chileno con los votos de la derecha también. Sí, claro. Es una cosa bastante unánime, el expropiar toda la minería del cobre. Entonces, de alguna manera, en los años 60, en estas realidades sociales complejas, llega al gobierno Eduardo Frei prometiendo revolución, y revolución en libertad era su lema. Y empieza a hacer reformas bastante radicales, reformas agrarias, pero la sociedad, podríamos decir que sube la temperatura social. Empiezan más expropiaciones en los fondos, el clima es bastante beligerante en esos años. Y obviamente ustedes saben que tal como interviene Estados Unidos en la política latinoamericana, interviene la Unión Soviética, financia también la revolución en Chile, etcétera, etcétera. Y Allende llega al poder, la gente tiene que entender también, este presidente democráticamente elegido llega al gobierno con 1/3 de los votos de la elección presidencial que él gana en el año 70, que eso es muy relevante porque en Chile la Constitución del 25 decía que si uno no sacaba el 50% más 1 de los votos, la Cámara de Diputados tenía que nombrar, o sea, pasaban a ser electores y nombraba al presidente que asumiría en ejercicio. Y en esos años, con los votos de la democracia cristiana, que le hace firmar a Allende un estatuto de garantías democráticas, puros papeles, la verdad, ciertas normas y reformas que le permiten a Allende llegar al poder con los votos de la democracia cristiana. Claro. Y a poco andar, el gobierno de Allende hace lo que había prometido hacer: nacionalizar la industria, nacionalizar la minería completamente. Nacionalizar la industria implicaba, sobre todo, dejar hacer. Es parte de lo que la izquierda
suele hacer en el fondo, gobernar a través de la calle. Claro. Dejan que en los campos los trabajadores se tomen lo que quieran tomarse, sin usar la fuerza pública, de acuerdo a la Constitución vigente, para desalojar a quienes tenían que desalojar. Hacen lo mismo en las fábricas, empieza la nacionalización por la fuerza. La izquierda es amante de la fuerza para generar transformaciones Fíjate, sociales. esto es muy importante desde el punto de vista de la legitimidad o la legitimación. El 30% tomando ¿qué nivel de decisiones, ¿no es cierto? Y termina pasando que Allende está en el Congreso, con un Congreso que es mayoritariamente contrario a él. Termina lo mismo que le pasa hoy día un poco, podríamos decir, al presidente Boric, con Claro. menos radicalidad. Sí, Él tiene más bien una radicalidad de la verborrea, más que de la praxis, Está bien, sí. que tuvo la izquierda revolucionaria de los años 60, y lo que termina pasando es que efectivamente la sociedad se polariza completamente. Había grupos de choque de izquierda funcionando en distintas partes. El movimiento de izquierda revolucionario, el Partido Socialista, ya había abrazado la violencia. Había gente armada en Chile. Allende tenía una guardia privada, militar, civil, manejada por él, el GAP. De alguna manera las armas ya habían llegado. Uno podría decir, ustedes se acordarán que lo que le regalan los presidentes a los amigos. Uno regala una Biblia, otro regala un libro. Sí, una lapicera. Salvador Allende recibe de Fidel Castro un fusil. Claro. Fidel Castro, que estuvo en Chile en una visita como de un mes más o menos. Estuvo en una visita larga, nadie lograba hacer que se fuera. Y una de las cosas que comentaban algunos venezolanos, que Fidel Castro le había dicho a Salvador Allende, es que la revolución en Chile estaba yendo demasiado rápido. Mira vos. ¿Por qué? Porque todos han escuchado el cuento de la rana que cae en agua tibia o en agua hirviendo. Claro. Y la verdad es que eso era parte de lo que estaba pasando en Chile. La temperatura social se había agitado demasiado. Claro. Y que lo que pasaba también cuando la industria está paralizada, las fábricas están tomadas, los campos están tomados, la producción industrial, la producción de alimentos obviamente bajaba muchísimo. Chile no exportaba, las divisas no existían para poder importar a gusto del Estado, etcétera, etcétera. Entonces empieza a haber hambre. Y de nuevo, cuando hay hambre, cuando hay cacerolas vacías, salen las mujeres a marchar a la calle. Las famosas marchas, las cacerolas vacías, etcétera. Es el país el que de alguna manera se le monta en el macho a Allende. Los militares, podríamos decir, no hay militar que aguante en el poder en ninguna parte del mundo si no hay una sociedad que lo respalde. Y la verdad es que cuando los militares, el año 73, toman el poder, habían pasado dos cosas muy relevantes a nivel institucional. La Corte Suprema había sacado un documento en el que hablaba de las ilegalidades en las que el gobierno caía una y otra vez. Corte Suprema de Justicia, un poder del Estado. Y además, la Cámara de Diputados, en agosto, un documento que se leyó hace poco, que generó gran polémica, porque la izquierda obviamente no le gustó que se volviera a leer ese documento. De hecho, quisieron borrarlo por decreto, quisieron hacerlo desaparecer por decreto con una ley para hacer desaparecer un documento que la Cámara de Diputados de Chile del 73 había declarado que el gobierno había caído en la inconstitucionalidad en reiteradas ocasiones. O sea, la verdad que Chile había caído en descontrol. Y yo voy a volver, no quiero hablar solamente de Pinochet, quiero volver a esta historia de este país violento que resuelve sus problemas con violencia. Lo había resuelto en la independencia, lo resolvió el Lircay en 1831, en 1848, 1851, 1891. Y podríamos decir que este momento del 73 es un momento más donde alguien con poder va a resolver un problema político, pero no es simplemente, voy a decir, no es simplemente esta izquierda que, no, o sea, era un país que no funcionaba, con una autoridad que a lo mejor la gente puede decir, el gran demócrata Allende, perfecto, pero lideró un grupo de personas que habían llevado a Chile al caos. No, y que también quería o prometía una solución por la vía de la violencia. Obviamente, y ese es el punto en el que yo siempre he tratado de manifestar que hasta el momento en el que los militares toman el poder, uno podría decir es un golpe justificado, podría justificarse, pero llega un minuto en el que
a quién le correspondía, en ausencia del presidente de la República, de acuerdo a la Constitución vigente en el país, gobernar el país, entiendo que al presidente del Senado. Y el presidente del Senado llega a La Moneda a asumir el liderazgo y la dirección de la nación, y es el momento en el que los militares, al presidente del Senado, en vez de mandarlo o dejarlo en La Moneda dirigiendo el país, lo mandan de vuelta a su casa en un jeep militar y ellos toman el control y el poder del país. Y ahí es el momento en el que uno dice, eso yo no lo puedo justificar. Que los militares tomen el control y tomen el mando del país y no dejen el poder. Uno la autoridad civil. Con la impunidad de la narración, Nico, con la impunidad de la narración y la distancia podría decir, está bien, lo otro tampoco, debió destronarlo, no sé cuál era el mecanismo institucional para sacar a Allende. El juicio político, pero claro, es una descripción imposible. En América y en esa España siempre ha habido la justificación cultural de poder desobedecer al poder injusto, de la autoridad injusta. Eso es histórico. Sí. Y aquí llegamos a un momento en el que la autoridad se había hecho injusta. Entonces, yo creo que las violaciones de los derechos humanos no tienen ninguna justificación y son absolutamente brutales. Y el momento en el que se empieza a torturar, se empieza a asesinar, se empiezan a hacer desaparecer cuerpos. Las cortes no pueden saber dónde están las personas detenidas para defender un abogado imparcial o un abogado defensor a un acusado de tales o cuales cosas. Totalmente. Ahí uno entra y uno dice, esa brutalidad en ese control es injustificable. El que Allende perdiera el poder y el que la autoridad que correspondía al presidente del Senado asumiera el poder y el mandato de la nación después del caos de este país, era probablemente lo que tendría que haber pasado. Y es lo que los militares no dejaron hacer. Y ahí viene esta revolución autoritaria de Pinochet, posterior. Pero el quiebre del 73 es un quiebre brutal, que es una herida abierta, que no está procesada de ninguno de los dos lados. Clarísimo. La izquierda sigue defendiendo la violencia como medio de acción política hoy, y la derecha nunca se ha hecho cargo de los problemas sociales que son también un tipo de violencia, de alguna manera. Clarísimo, Nico. Me tengo que ir a una tanda, así que te libero, pero te agradezco muchísimo por compartirnos este punto de vista y ayudarnos un poco a entender más profundamente lo que ha pasado, que en parte es entender también lo que nos pasa a nosotros. Bueno, un gran abrazo desde Chile y ojalá que levantemos cabeza en el Mundial de Radio en los partidos que vienen. Te mando un abrazo grandote. Esté muy bien. Es Nicolás Casanova, que es historiador, investigador social, es cofundador y director ejecutivo de Memoria y Cultura en Chile. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. ¿Sabías que Buspack te lleva lo que necesites a más de 1000 puntos de recepción? Con confianza, seguridad y al mejor precio. Envía lo que sea sin límite de tamaño. Pack. Envíalo al toque con Buspack, porque Buspack llega mejor. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Vení a disfrutar, recorrer, saborear. Elegí Entre Ríos. Estamos cerca. Gobierno de Entre Ríos. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran espresso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet?
Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. La mañana de la radio es un Viva la Pepa, con la conducción de Nico Yacoy, por Ecomedios. When she was 22, the future looked bright. But she's nearly 30 now, and she's out every night. I see that look in her face, she's got that look in her eye. She's thinking, how did I get here? Wondering why. Sad but it's true, how society says her life is already over. There's nothing to do and there's nothing to say. Until the man of her dreams comes along, picks her up and puts her over his shoulder. Bueno, muy bien, 45 minutos ahora de las 9 de la mañana y tenés que comunicar un corte total en la Sí. autopista panamericana, Mati. En el ramal Pilar, Nico, la última noticia, está todo frenado allí, así que si tenés pensado transitar, ten en cuenta las recomendaciones, pensá en agarrar por otro lado. Corte total en Panamericana por un accidente. Efectivamente, el vuelco de un camión, están llegando algunas imágenes. Está presente las ambulancias del de SAME. gente del tránsito, efectivamente. Así que choque y vuelco en Panamericana, corte total por eso mismo del ramal Pilar. Decíamos que íbamos a meternos un poquito en lo de Santa Fe. Las elecciones en Santa Fe. Con lo que ya nos metimos algo, pero hay que meterse me parece un poco más. Ahí tenemos el anunciado triunfo entonces de Maximiliano Puyaro, que se hace con la gobernación de la provincia después de 4 años gobernada por Omar Perotti, es decir, por el Partido Justicialista, que la recuperara después de varios años de gobernada por el socialismo. Ayúdame, 4 por 4, 4 por 4, 12 años. 4 por 3, estoy pensando en los 3 que fueron. Claro, pero el 12 radicalismo... años. 60 años que no gobernaba el radicalismo. Claro. Pero digo, el socialismo la había gobernado, Sí, la había también. arrebatado, pongámoslo así, al peronismo y gobernado tiempo. por 3, ¿no? Maximiliano Puyaro fue ministro de Seguridad del último gobierno socialista y elegido por el santafesino para lidiar con un problema en el que yo honestamente creo que Puyaro tuvo algo que ver, porque él dice, claro, comparado con el desgobierno de Perotti en cuestiones de seguridad, el mío fue un buen gobierno. Lo que ellos dicen es metimos preso a los responsables o capitostes de la mayoría de las bandas narcotraficantes. Claro, pero empezó el problema, o el problema no se solucionó durante ese gobierno. Me llama mucho la atención cómo pudo ver el santafesino en un ex ministro de Seguridad la solución al problema de la seguridad. No lo ve como responsable, indudablemente. Bueno, y en el cotejo habrá sacado la cuenta de que hizo una mejor gestión que la que lo sucedió. Sí. En la ciudad de Rosario, por ejemplo, Pablo Yaquín logró la reelección. Sí. Ahora... Cagando. Sí, ahí nomás. Pero una de las quejas de Pablo Yaquín justamente era esa, los tires y aflojes con la gobierna, con el gobierno provincial, por el tema de la seguridad. Bueno, ahí la va a tener mejor Hopkins para hacer algo en materia de seguridad en la ciudad. Digo, ganó por muy poquito contra Monteverde. Monteverde, candidato del peronismo, que se impuso en la interna de ese espacio y que está referenciado con Juan Grabois. Fíjense, Rosario tuvo a un 2 o 3 puntos de votar a un emisario de Grabois. Siendo que está pasando lo que está pasando en Rosario, entiendo que no terminamos de entender lo que sucede en la ciudad. Esta narración que hacemos los medios, si no hubiese prendido como prendió la candidatura de alguien referenciado con Juan Grabois. Pero vuelvo, les cuento los números de 2019, no los de ahora, de 2019. En el 2019 sacó el Frente Progresista el 37% de los votos.
y la Unión Cívica Radical el 19%. Es decir que sumaron casi lo que sacaron ahora, 56%. Es decir, lo que sacaron juntos. Entonces acá la gran lección me parece que es esa en este momento. La gran lección es esa. Se unieron las oposiciones para sacarlo. Ahora habrá que ver cómo lidia la oposición en este ser un gobierno de coalición o lo que sea para mantener las identidades. Pero en escenarios de tercios se saca a uno en general en alianza de los otros dos. Bueno, lo aprenda por favor la dirigencia de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que vamos a estarlo mirando. Sí, va a ser difícil, lo veo, no lo veo imposible. Igual. No va a ser imposible porque no van a unificar, pero eso lo va a tener que hacer la gente entonces al votar. Estuvo Patricia Bullrich celebrando, ese es otro dato político. También. Y no estuvo podía Larreta ser de también, otra manera. se sumó Larreta. Estuvo Larreta, yo creo que estuvo Patricia Bullrich un poco para vengarse. Había sido un trago amargo, muy amargo, la vez anterior cuando tuvo que ir al escenario de la candidata perdedora, que en ese momento era Carolina, a quien ella apoyaba y que la apoyaba a ella, Carolina Lozada. Ahora fue más osada a decir: hay un cambio rotundo, esto es el final del kirchnerismo y esto es con Hopkins en la Municipalidad de Rosario, con Puyaro en la gobernación, y dijo sobre sí misma con Patricia Bullrich a nivel nacional. Así dando que creo un que hay un mensaje poco también, de venganza. Diciendo: si yo llego a ganar, tengo gobernabilidad. Tal cual. Estuvo efectivamente Horacio Rodríguez Larreta, que es el que había apoyado a Puyaro antes, pero eso ya es prehistoria. Estuvo también Martín Lustó, que es en quien en algún punto Puyaro se referencia, pero hoy por hoy te diría que es más referente el propio Puyaro que Martín Lustó, que viene de por poco, pero lo mismo, de perder en su intención de erigirse como jefe de gobierno o candidato a jefe de gobierno primero de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así que eso tenemos en Rosario. Creo que la lectura que hoy inunda por lo menos los diarios no kirchneristas es apresurada. Esto yo no sé si dice algo sobre el desempeño de Patricia Bullrich a nivel nacional, creo que más bien dice algo sobre el desempeño del oficialismo, cuya capa empieza a caerse. Pero no sé si esto es directamente atribuible o proyectable al desempeño electoral de Patricia Bullrich en la presidencial, ni siquiera en el distrito. Entiendo que hizo muy poquito el candidato más o menos referenciado con Javier Milei, pero hemos aprendido que Javier Milei es un fenómeno muy particular, donde arrastra para sí, pero no contagia. Claro. Entonces toda esta lectura de, bueno, no sé qué tiene que ver. Por supuesto puede ser es efectivamente una cierta bocanada de aire fresco para la campaña de Juntos por el Cambio, pero que esto implica que van a ganar obligatoriamente y que se revierte la tendencia y que qué sé yo, eso es muy apresurado. Aprendimos hace menos de un mes que eso es apresurado, no volvamos tan apresuradamente a incurrir en el mismo error. Hay algunas encuestas ya. Sí, y lo loco es que Patricia Bullrich, que es la prueba misma de que no se podía colegir un resultado del otro, porque vamos con mucho menos tiempo de distancia, Patricia Bullrich ganó la interna sobre Horacio Rodríguez Larreta, habiendo ganado el candidato de Horacio Rodríguez Larreta muy poquito antes la interna de la gobernación. Digo, ella, que es la prueba misma de que cómo era la seguidilla de triunfo de Horacio Rodríguez Larreta, no trascendieron en la elección nacional, ahora se muestra como quien encarna la certeza de que esos resultados sí son proyectables. No sé, raro, contradictorio, pero sí tiene el derecho Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio de vivirlo por lo menos como una bocanada de aire fresco, que es lo que decíamos. Y otra cosa que deja la elección en Santa Fe es que es para Juntos por el Cambio con el dominio de la legislatura local también. Y esto es importante, la legislatura de Santa Fe tiene algunas particularidades, tal que la mayoría le es otorgada a aquel que gana la categoría, y en este caso la categoría la ganó la socialista aliada de este espacio que más o menos podemos llamar Juntos por el Cambio.
Así que con una socialista a la cabeza, el gobierno que tiene a un radical como gobernador y a una del PRO, Scaglia, como vicegobernadora, dominará la legislatura provincial, también el Senado. Así que aparentemente van a estar desatados de manos. Vuelvo, es el esquema que la Constitución santafesina pregona, cuando le da al ganador la mayoría de los votos y reparte el resto entre los otros. Pero podía no pasar porque la gente podía cortar, además en un sistema donde las boletas son separadas por categoría, y darle esa mayoría a otro. Se pensaba que podía ser Perotti, por ejemplo, o incluso Amalia Granata. Bueno, no fue así, y la gente le dio, en ese sentido, un voto de confianza o de gobernabilidad a Juntos por el Cambio. Perotti sacó alrededor de unos 20 puntos y unos 17 Amalia Granata, que hizo a los efectos prácticos una buena elección. Se decía de ella que hasta podía descollar quedándose con esa mayoría de la legislatura. No fue así. Un desafío para Amalia ahora, tener otra vez un bloque que le excede a sí misma y ver si esta vez, a diferencia de antes, puede, aunque les hizo firmar un compromiso público y etcétera, gestionar la multiplicidad. Eso, vuelvo, es un desafío para Amalia Granata porque todos los integrantes de su bloque anterior se le fueron. Bueno, ver si ahora Amalia Granata puede mantener un bloque que sea por lo menos alguien más que sí misma en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Bien, Alberto Fernández le envió las felicitaciones. Le envió la salutación pertinente, estuvo y bien. le contestó Puyaro también, dijo: agradezco su mensaje, presidente. Los santafesinos tuvimos una jornada democrática extraordinaria, sin incidentes y con la decisión de producir un gran cambio. Qué bien, no sé, están tan peleados con todos en Santa Fe. ¿Sí? Alberto Fernández, que por ahí está más mojando la oreja de los propios que felicitando a los ajenos, ¿no? Esto es una mojada de oreja al propio Perotti, que se le paró de manos varias veces, y me parece que es una mojada de oreja al propio Sergio Massa, y ni te cuento a Agustín Rossi, que me van a decir no era su espacio el que había puesto el candidato, pero chicos, Agustín Rossi, candidato a vicepresidente de la Nación por el oficialismo, además de jefe de gabinete de ministros, es santafesino, rosarino, ¿sí? Y perdió feo. Así que, con esto, ¿cuántas provincias suma? Entonces, Juntos por el Cambio, chan. Pero tiene, hasta ahora, Corrientes, Jujuy, Mendoza, la tiene hasta ahora, tiene que revalidarla, ahí complejo, a ver qué pasa con Omar Perotti, pero a ver si vuelve Cornejo. Tiene las Cuyanas, que fueron la sorpresa, no tanto San Juan, pero San Luis, las dos. Tiene en la Patagonia Chubut, y ahora va a pelear por lo menos Chaco. Y después nos queda ver qué pasa en la provincia de Buenos Aires, que no deja de estar ahí muy casi cabeza a cabeza, porque está a 3 puntos Juntos por el Cambio. No nos olvidemos que está a 3 puntos Juntos por el Cambio de Kicillof, la provincia de Buenos Aires. Y la ciudad autónoma. Así que va a estar entre 8 y 9 ahí está, sí. provincias. Es un montón. Eso sí es la reconfiguración del mapa de poder federal en la Argentina. ¿Qué diferencia los colores, no, con las presidenciales, con las PASO, por ejemplo? Bueno, seguro. ¿Cómo entregaron Córdoba? Imperdonable como Juntos por el Cambio entregó Córdoba durmiéndose en los laureles. Aunque a último momento terminó ahí con un candidato único, Luis Juez y qué sé yo, pero no lo hizo bien. Así que bueno, nada, eso es el panorama. Y hablando de jueces, y antes de irnos, aparentemente, como no podía ser de otra manera, yo no sé si lo pensé, qué tramposo, ¿no? Porque cómo pueden ustedes saber qué pensé. No sé si lo pensé o lo dije acá en tono de chiste o en Rivadavia, pero en fin, era tan posible que sucediera esto. Aparentemente hay movimientos, deberían no llegar al éxito, del peronismo en el Senado de la Nación, para aprobar no el fuero, sería el folio, la extensión del mandato, el pliego de Ana María Figueroa, que ya la Corte dijo, pues acá no hay nada que aprobar porque fue declarada cesante, etcétera, etcétera. Pero bueno, así de terribles son.
hablando de destripar la democracia desde adentro, ¿no es cierto? ¿Cómo se te ocurre? Siquiera pensar en esa posibilidad. Ya está clarísimo, no se puede, no puedes votar, no la van a votar igual para generar un conflicto de poderes, porque la Corte se impuso sobre el Senado, nada, no hay ditulio, no hay tutía, no hay ditulio, no hay nada sobre esto. Pero fíjense lo peligrosos que son, ¿no? Después resulta que pasan las cosas que hoy conmemoramos o recordamos con terror, porque no debían haber pasado. No jodan, no juegan con fuego, porque después se desatan cosas que con las que no tenemos que ver, ni con una ni con la otra, pero nos comemos los dos. Bueno. Bien, sí. Nico, algunos mensajes que llegaron durante la mañana al 11 30 37 6895 respecto de lo que decíamos al principio cuando hablábamos de esta fecha, del 9/11, de las Torres Gemelas, ¿qué hacíamos nosotros ese día? Hola, buen día. Yo en esa época preparaba un viaje y estábamos todos asustados porque no sabíamos si seguían los atentados y qué cosas se podían hacer para viajar. Totalmente. Me decían que era una valiente para viajar en esa época. Claro. También ha bajado mucho los viajes, ¿no? Pero ese día me acuerdo que el terror era no tomes el subte, o sea, era una cosa donde no se sabía qué parte del mundo podía ser objeto del próximo ataque, ¿no? No era nada más que decías el viaje en avión o qué sé yo. Bueno, generar terror, de eso se trata, ¿no? Bueno, también. Totalmente. Otro mensaje por acá, qué interesante la entrevista, me di cuenta que de la historia de Chile no sé nada. Bueno, me voy de San Martín a tampoco. Pinochet, dijo. Che, nos vamos nosotros, que mira la hora que es, nos vamos, volvemos mañana, ¿a qué hora? A las 9. Dale. Should be on easy street. Yeah, we got a front row seat. Oh, to a life that can't be beat. Right here on easy street. 'Cause the world is but a treat when you're on easy street. 'Cause the world is but a treat when you're on easy street. We're on easy street. And it feels so sweet. 'Cause the world is but a treat. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.